Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda su profesor de Economía, el CPA Giovanni Trejo. Para darles la bienvenida a la clase de la semana 8, indicarle las directrices del deber y el tema a tratar. Permítame unos segundos para compartir la ficha de esta semana. El tema a tratar es el crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de recursos naturales, también tratando el tema de la micro y macroeconomía. ¿Qué tiene que ver los recursos naturales también con la micro y macroeconomía? Antes de iniciar la clase de estudiantes, vamos a tocar el valor de la semana, que es el autoconocimiento, con una frase muy buena que nos dice: debes darlo todo para lograr una vida tan hermosa como aquella que danza en tu imaginación. Roman Paine. Estudiantes, el crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de recursos naturales. Esto dentro de la ficha de la semana 8, ustedes van a encontrar también lo que es los conceptos. En la parte de la ficha de esta semana que yo les envío, todo también está en la parte de abajo. ¿Qué nos dice que es el crecimiento poblacional versus los recursos naturales? ¿Qué nos dice? En este gráfico estadístico se proyecta que el número de habitantes en Ecuador de 2012 al 2050 vamos a crecer aproximadamente en 23 millones de personas. En este sentido, nos vamos a preguntar, ¿te has puesto a pensar que si en el año 2050 existieran los recursos naturales suficientes para cubrir las necesidades de la creciente población mundial? En este momento voy a compartirles un pequeño video que trata nos trata este punto. Permítame unos segundos. La ONG Global Footprint Network reveló un informe poco alentador, según el cual la humanidad agotó desde el lunes 29 de julio todos los recursos naturales del planeta que tenía para este 2019, la fecha más temprana de la historia. El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra lo instauró esta ONG para comparar la demanda anual de recursos naturales con la capacidad real que tiene la Tierra para regenerarlos. En las últimas 2 décadas, el Día de la Sobrecapacidad viene adelantándose. Este año se evidenció el 29 de julio, lo que significa que la humanidad está utilizando los recursos ecológicos 1.75 veces más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerarse. Esta organización, con sede en California, explica que el costo de este sobregasto ecológico mundial se está volviendo cada vez más evidente con la deforestación, la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad y el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. El consumo de estos recursos se presenta de diferentes formas en cada país. Por ejemplo, la organización precisa que si todo el mundo viviera como los franceses, se necesitarían 2.7 planetas y en Estados Unidos el ritmo de consumo por ciudadano requeriría 5 planetas para satisfacer su demanda de recursos. A pesar de los llamados a generar mayor conciencia por el cuidado de la tierra y las medidas tomadas, la situación sigue siendo compleja. Estudiantes, miren qué nos dicen. Los recursos se están agotando. En el año 2019, en julio, ya acabamos con los recursos naturales que teníamos que usar este año. Un ejemplo con el gráfico que les estoy en este momento, está en la ficha, nos dice que Ecuador en el 2012 tenemos aproximadamente 15 millones de habitantes. En el 2050, 23 a 24 millones, según las estadísticas. Imagínense que más personas, pero con lo que es menos recursos. Los expertos en demografía afirman que a medida que la población se expande, crece la demanda de alimentos, agua, combustibles fósiles, minerales y de otros recursos naturales. Adicionalmente, algunos modelos económicos basados en el crecimiento no toman en cuenta sus efectos ecológicos ni el estado sanitario de la población humana. Mientras más gente, más recursos necesitaremos. Por eso lo que tenemos que dar este cambio, siempre, como digo, estimados estudiantes, con lo que es números, los cuales ustedes ven que mientras la población crece, vamos a necesitar recursos. Y un tema cuando lo tratamos la semana pasada, los recursos renovables y no renovables, ¿cuáles son? Y qué significa que los recursos renovables son aquellos que están todos los días y a su vez
los podemos ver, como la luz solar, el aire, y un rato también tiende a contaminarse. Pero los no renovables son aquellos que si se llegan a agotar, ya no podemos hacerlos o crearlos, como el petróleo. Un ejemplo, nosotros tenemos disponibilidad de petróleo en Ecuador, pero un rato llega a acabarse, ya hasta ahí dejaremos de lo que es de vender petróleo y nos tocaría a su vez lo contrario, comprarlo. Vamos a tratar lo que es otro tema que dentro de lo que compactamos de los recursos naturales, que es la micro y macroeconomía, en las cuales eso se estudia lo que es también los recursos naturales. La microeconomía nos dice que y macroeconomía son dos divisiones de la teoría económica. La primera se ocupa de la actividad económica en su conjunto y la segunda de los individuos y sus decisiones. ¿Qué nos quiere decir? Lo micro, lo pequeño, lo macro, lo grande. Tú, para tomar una decisión como un presidente o alguien ejecutivo que toma una decisión macro o ejecutiva grande, tiene que saber las estadísticas de la microeconomía. ¿Qué nos dice que es la microeconomía? Es el estudio de manera que los individuos toman sus decisiones y a cómo influyen dichas decisiones las unas a las otras. La microeconomía estudia la forma en que una persona, empresa o familia toman sus decisiones todos los días y lo que estas decisiones traen como consecuencia desde el punto de vista económico. Un ejemplo, pongamos su familia, en el cual estamos 5 a 6 miembros, que es una familia ecuatoriana. Cada uno tiene lo que es recursos, pero alguien es el que administra esos recursos. La microeconomía sería cada miembro de familia que ponga sus recursos y a nivel macro tomar una decisión. Es decir, vamos entre todos a poner con todos los ahorros de cada persona de la familia, vamos a poner un negocio grande. O a su vez vamos construyendo un segundo piso o una casa. Eso es una decisión de macroeconomía, pero se basa en la microeconomía. ¿Qué nos dice la macroeconomía? La macroeconomía busca dar respuestas al comportamiento y la forma en que decide todo el conjunto, es decir, todas las empresas, todas las familias, todas las organizaciones, así como la forma en que las decisiones afectan las decisiones de los demás involucrados. La macroeconomía estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un país desde la perspectiva amplia y a su vez que no se compliquen demasiados detalles sobre el sector o negocio en particular. Como le digo, un presidente que es un ejecutivo, ejecuta. Permítame un segundo que hubo un problema en el internet. Como nos dice estudiantes, Liz nos da un buen refrán sobre lo que es la micro y macroeconomía. La microeconomía observa los árboles, la macroeconomía contempla el bosque. Ambas categorías generan la formulación de teorías y directrices políticas y actividades, estas que constituyen el núcleo central de la economía. Estudiantes, esto, lo que es la micro y macroeconomía, están en todo aspecto. Tú, para tomar una decisión grande o macro, necesitas ver con lo que es la microeconomía y versus también los recursos que tenemos disponibles, como el tema a tratar. Voy a poner lo que es un video para que nos den un resumen de lo que es la micro y macroeconomía. Chino. ¿Escuchas economistas hablar en la tele y no te enteras de nada? No te preocupes, en Economía empezamos con una serie de vídeos para explicar los conceptos más importantes de la economía. En este vídeo te explico en menos de 3 minutos las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía. La división entre macro y microeconomía es la más usual y fue introducida en la década de 1930 por el noruego Ragnar Fritz, que recibió el Nobel de Economía en el año 1969. Cuando en la televisión y periódicos se habla de economía, realmente el foco está centrado en la macroeconomía, la actualidad de los mercados financieros, las decisiones de los bancos centrales y los gobiernos, el desempleo, la deuda de un país. Todos esos son conceptos fundamentalmente macroeconómicos. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, la producción total, el empleo, los precios globales. Por ejemplo,
La caída de los precios en general, el aumento del desempleo de un país o el efecto de un impuesto sobre la renta en las personas son problemas que serían tratados por la macroeconomía. En resumen, la macroeconomía estudia la evolución de las variables agregadas, es decir, las variables que se forman agregando o sumando otras variables. Por otra parte, tenemos la microeconomía, que se ocupa de estudiar el comportamiento de los agentes individuales, como las empresas, los hogares y los consumidores, así como el funcionamiento de cada mercado. Por ejemplo, la evolución de los precios en el mercado de manzanas, una reducción del empleo en el sector minero o el efecto que tendría un impuesto sobre la gasolina son asuntos propios de la microeconomía. Es decir, la microeconomía estudia la manera en que los individuos toman sus decisiones y cómo dichas decisiones influyen las unas en las otras. Se podría decir que, en cierto sentido, la microeconomía mira la economía con microscopio, como si los individuos, empresas y hogares fueran los átomos de la economía. Es importante comprender que ambas disciplinas están interconectadas, ya que los resultados globales vienen determinados por la interacción de todas las partes. Por ejemplo, un macroeconomista puede estudiar la repercusión del aumento de un impuesto sobre la renta en la producción total de un país, que es una variable macroeconómica. Sin embargo, para analizar esta cuestión, sería imprescindible entender cómo afecta ese aumento del impuesto a las decisiones de los hogares e individuos sobre su gasto individual, que sería un asunto de la microeconomía. Si bien es cierto que, a pesar de estar estrechamente relacionadas, la microeconomía y la macroeconomía se ocupan de estudiar problemas distintos y por ello utilizan instrumentos y modelos diferentes para analizarlos. ¿Te ha sido útil este vídeo? No olvides darle a like y suscribirte para no perderte futuros vídeos de la serie de conceptos. Estudiantes, ¿qué nos dicen? Están interrelacionadas lo que es las dos economías, la micro y macroeconomía. También con los recursos naturales, como estábamos hablando que dentro de la micro estamos hablando de lo que es las pequeñas economías y la macro tomar decisiones generales y a nivel global o lo que es un país. Dentro, como nos indican los recursos naturales, dentro del país ya se están agotando, estudiantes. Por ejemplo, nosotros exportamos un recurso renovable no renovable, que es el petróleo, que ya se nos está agotando. Voy a poner un pequeño video que también nos indican cómo es esta forma. Sin duda alguna, nuestro planeta Tierra es espectacular. Gracias a los recursos naturales es que nosotros los humanos podemos vivir y desarrollarnos como especie. Toma nota. Los recursos naturales son todos aquellos bienes que pueden ser producidos por la naturaleza sin interferencia humana. Entre los más conocidos podemos señalar la energía solar, el aire, el agua, las rocas y los minerales, así como los suelos y las hortalizas, entre otros. Estos recursos son los elementos más utilizados por las personas para el desarrollo de actividades económicas, principalmente para la producción de materias primas utilizadas en la fabricación de diversos productos o para la generación de energía, entre otras numerosas aplicaciones. Dato atípico: las fuentes renovables de energía se utilizaban desde la antigüedad. En el año 200 a.C., China y el Medio Oriente utilizaban molinos de viento para bombear agua y moler grano. Estos recursos se clasifican en dos. Los recursos naturales renovables son aquellos con la capacidad de recuperarse de forma natural o con la ayuda de las actividades humanas, como los bosques, el agua y el suelo. También se citan como recursos renovables aquellos que se consideran inagotables, como el viento y la luz solar. Dato atípico: cada hora en la superficie de la Tierra cae la suficiente energía solar para satisfacer las necesidades mundiales de energía durante todo un año. Los recursos naturales no renovables, a su vez, son los que, en un corto o largo plazo, habrán agotado su disponibilidad en la naturaleza. Tomemos como ejemplo los recursos minerales, que son finitos, tales como el carbón mineral, el aluminio, el oro y el petróleo. Dato atípico: el petróleo se conoce también con el sobrenombre de oro negro, por el valor que tiene para la economía de todos los países. Hoy toca pasar lista a Nayara 29. Carol. Estudiantes, vieron, justo tocó el tema de lo que es el producto que exporta Ecuador, el petróleo, que es un recurso no renovable que un rato se agota, ya no podemos vender y nos va a tocar lo contrario, comprar a otros países. En base a lo que hemos hablado, estudiantes, es el tema
a tratar esta semana lo que es la actividad. Les van a preguntar qué estudia la microeconomía como una actividad. Y el deber de esta semana voy a poner dos preguntas. Uno, ¿cómo influyen los hábitos de adquisición de productos que tenemos los seres humanos en la disponibilidad de recursos naturales del planeta? Dos, ¿cómo podemos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza y sus recursos naturales existentes? Son dos preguntas en las cuales con sus propias palabras pueden contestarla, máximo de 3 a 4 líneas, para que ustedes, según los videos y el tema tratado, ustedes puedan responder. Pueden también ayudarse con su familia o las personas que están en su domicilio, que les pueden ayudar respondiendo esas preguntas, como digo, con sus propias palabras. El deber estudiantes lo pueden enviar vía WhatsApp, vía Fotoportín, o si no tienen conectividad, lo archivan directamente en su portafolio. No hay fecha de entrega de lo que es, no hay fecha de entrega de lo que es el deber. Hasta la próxima semana, estimados estudiantes.